Buenas tardes, profesor Alexander Narváez, cordial saludo. Soy Wilman Abad Hincapié. En este momento le vamos a hacer la presentación del trabajo de práctica con el tema de los ransomware, la cual hacemos referencia a un secuestro de información y que lo trabajé con el compañero Leonardo Quintero. Para esto damos nuestros argumentos y el trabajo práctico de cómo funciona el ransomware. Entonces, como primera pregunta tenemos qué es un ransomware y yo lo que voy a hacer es justificar las respuestas o argumentarlas en su entorno de lo que significa. Entonces, el ransomware hace referencia a los tipos de malware que encriptan o secuestran la información. Esto a base de la encriptación de la misma información se hace expansiva y se infecta a través de correos electrónicos, medios magnéticos, digitales y también por transferencia de archivos bajo la modalidad de escritorios remotos o sistemas de virtualización. Este malware últimamente ha sido pues como el dolor de cabeza de la mayoría de los ingenieros de sistemas, ya que las soluciones son bastante vagas en cuanto a el cifrado que están manejando. Los hackers o las personas que lo promueven tienen cada vez más herramientas más avanzadas para hacer una encriptación de archivos de forma más difícil para descifrar. Entonces, el ransomware es un software malicioso que infecta un computador y encripta la información o la secuestra para luego pedir un dinero a cambio en bitcoins o por otros medios, pues como materiales que sean indetectables para la justicia de cada país. Y esto hace que el secuestrador obtenga cada vez más las utilidades sobre este malware. Bueno, el tema de que cómo nos infectamos, normalmente un malware ingresa al computador, sea a través de un archivo de Excel o un PDF que descarguemos, que están muchos en las redes, en el Internet, y este trae un código malicioso que al ser descargado se activa y se registra en el sistema operativo. Esto quiere decir que no es que infecta el sistema operativo, sino que él busca unas palabras claves dentro del sistema para luego empezar a hacer la encriptación. Tiene que ir de la mano con un autoejecutable que busca en el mismo sistema operativo para así expandir el ataque hacia la información que se requiera, como son archivos PDF, archivos del Office, normalmente de Excel, de Word, PowerPoint, archivos con extensiones .jpg, archivos muy comunes que utilizan todo el mundo a diario, y que estos son los que contienen realmente la información para las empresas o lo valioso de esto. Entonces, el atacante siempre va a tener unas extensiones explícitas para hacer la encriptación. No afecta el sistema operativo como tal, porque esta es la manera como ellos operan. Entonces, de esta forma es como se encripta en el equipo o se infecta el ransomware al equipo. Especialmente los ransomware infecta los servidores. El servidor generalmente tiene a nivel mundial unas MAC ya establecidas, vinculadas por una corporación tanto de software como de hardware. Y los atacantes buscan la manera de encontrar esas claves que registran los servidores y así van a identificar
cuáles son servidores, cuáles son equipos clientes, y en especial buscan es este porque son los que contienen la mayor información valiosa para las empresas. Entonces, de cómo nos infectamos a través de un archivo que trae un malware cifrado y que este se desenvuelve de manera maliciosa en el equipo y ya empieza a hacer una encriptación de los archivos con extensiones específicas. Bueno, en cuanto a los tipos de malware, existen muchos tipos de malware hoy en día. Estos malware empezaron ya hace 10 años a hacerse más comunes. Empezaron como un tipo de virus muy normal, el cual presentaban funciones muy específicas, pero no se tenía un conocimiento acerca de esto. Entonces, existen tipos de malware que bloquean el equipo y reseñan la información para que el usuario no tenga acceso a ella. Entonces, normalmente puede bloquear funciones básicas como son el teclado y el mouse, y simplemente va a tener una pantalla de alerta donde sea algo informativo que el atacante le da al usuario exigiéndole un monto en bitcoins para desenvolver el secuestro de esa información, y eso a través de un correo que también está cifrado con un código, y este código ya se registra como si fuera un código de descuento o un código cualquiera para poder que el atacante valide ese código y sepa cuál es el ataque que se hizo, y así poder desenvolver la clave de cifrado para este equipo, para el servidor que se atacó. Entonces está el ransomware de bloqueo, que restringe funciones específicas de los equipos y evitan que el usuario intervenga de manera pues normal, y simplemente manda una ventana informativa para que el usuario se dé cuenta de lo que tiene que hacer. Y está el ransomware descifrado, que este simplemente cifra la información, saca también una ventana informativa, pero el usuario puede actuar, puede mover, puede disponer de las funcionalidades del sistema operativo, y de esta manera puede de pronto tratar de evitarlo si es a tiempo, o desencriptarlo, aunque para esto se necesita un proceso de informática forense. Entonces, estos son pues como dos modalidades muy normales dentro de los ransomware, y ya de ahí se desglosa una serie de tipos ya de topologías de cómo se encripta la información en cada uno de los computadores. Bueno, ya pasamos a las etapas. En cuanto a las etapas, la primera etapa es el atacante utiliza una etapa de distribución del malware. Quiere decir que genera un tráfico en Internet con un archivo malware o software malicioso que se va hacia un correo o se dirige rápidamente pues como a ciertos usuarios específicos, donde utilizan plataformas o páginas de Internet muy comunes que los usuarios generalmente consultan, y estas validan informaciones específicas como por ejemplo la página de la fiscalía. Entonces mandan un archivo en PDF avisando de que tienen unos cobros o que tienen algún asunto pendiente con la fiscalía o con medios o entes territoriales que asustan a los clientes, y estos logran abrir los archivos, y ahí ya se genera un malware y se desencadena el ransomware.
ya el ataque como tal del secuestro de información. Entonces, ya ahí sería el paso 2, que es la infección, donde se accede a los archivos infectados y se genera un código que lleva al malware que se inserta en la computadora, y posterior a este ya se desencadena en un cifrado de archivo, creando ya la encriptación de esta misma información. Luego pasa a otro proceso que se llama comunicación. La comunicación ya es la notificación del ataque al atacante, donde el computador o el servidor valida con el atacante un código cifrado para poder generar una clave, y esta clave es la que le da al atacante el poder de descifrar o de poder hacer la extorsión y generar la llave que esta misma se incrustó en el equipo o en el servidor. Bueno, la otra es que el otro paso es la búsqueda de archivos. Este es el que se maneja en las extensiones más básicas que existen hoy en día en la ofimática, donde podemos ver fotos, donde podemos ver documentos y podemos compartir, y por eso traen las extensiones más comunes: JPG, .2, XLS, PPTX y PDF, que también es muy común, que es lo que generalmente usan los usuarios para transcribir o para compartir información. Cabe anotar que hay información con extensiones muy poco comunes que manejan programas ERP o software contables o administrativos, que también son vulnerables, y estos también son cifrados por los delincuentes. Luego pasamos al paso del cifrado, que ya es cuando se detecta la extensión, se desencadena ya el código malicioso, el cual va a tener toda una lista de procesos de encriptación, y empieza a hacer o a renombrar los archivos con una extensión admitida o diseñada en una arquitectura de algoritmo lógico por el atacante. El algoritmo lógico que se genera, que crea el atacante, es la estructura de cómo va a ser el ataque y hacia qué tipos de archivos y tipos de desencadenamientos va a tener el proceso de encriptación. Esto ya es el tema del secuestro, es como parecido al tipo de modus operandi que va a utilizar el secuestrador hacia la víctima. Entonces, ese es el cifrado, el paso del cifrado. Y ya por último, tenemos el pedido del rescate, de qué es lo que quiere o las pretensiones del secuestrador o del atacante. Generalmente se pide unas sumas en bitcoins que son indetectables por los entes de seguridad territorial de cualquier país. Es algo que no tiene control, no está vigilado, está igualmente cifrado, y que genera simplemente un código como una moneda digital. Entonces los hackers piden el rescate en bitcoins porque para ellos va a ser una manera fácil de cambiar o de canjear monedas digitales por moneda física o por bienes materiales. Entonces, en el pedido de rescate siempre va a haber una pantalla avisando o notificando al usuario sobre los procesos de cómo debe actuar para poder hacer la desencriptación. En mi experiencia, en mi poca experiencia frente a esto, no es válido pagar los secuestros de información, ya que no tenemos un contacto directo con el secuestrador de la información. No sabemos si esto va a ser real, no sabemos tampoco si va a ser efectivo el desencadenamiento de la desencriptación frente a lo que nos están pidiendo, y tampoco
Lo debemos hacer porque esto promueve más este tipo de virus o de malware, porque al ver que se va dando el secuestro y que se va pagando, cada vez más los vamos animando para que esto vuelva a suceder. Entonces es indispensable cuando haya un ataque de ransomware, hacer una inspección forense y cumplir como con los requisitos de preservación de custodia de la información, hacer unas copias espejo o clonación de la información para luego trabajar sobre eso en la desencriptación. Ya hay herramientas muy poderosas que pueden validar el tipo de llaves y así poder desencriptar en tal caso la mayoría de las claves que los ransomware bien. Bueno, profe, ya con esta explicación doy paso a mi compañero Leonardo, quien tiene los otros puntos y que de igual manera va a sustentar pues en cuanto a lo que es el ransomware, ya con unos ejemplos más establecidos sobre la encriptación en Excel. Esta demostración pues ya mi compañero la va a indicar. Bueno, feliz tarde, muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes, compañero Wilman y docente. Bueno, mi compañero ya lo explicaba, qué es un ransomware, cómo nos infectamos, tipos de ransomware, las etapas o los pasos. Ahora yo entré a explicar quién lo crea o por qué se crea, qué hacer si ya lo tenemos y mediante un ejemplo gráfico de Excel interactivo vamos a explicar cómo sería su funcionamiento en lo más básico. Bueno, comencemos. ¿Quién se crea? ¿Para qué lo crea o para qué se crea? Bueno, hay que empezar diciendo que estos tipos de virus los crean personas que conocen mucho el tema, que tienen unos conocimientos muy avanzados sobre la ingeniería informática o la ingeniería de sistemas. Como lo dice pues acá este texto, es lamentable que estas personas utilicen las innovaciones tecnológicas que van saliendo cada día para generar daño y generar ingresos para ellos. Cabe de resaltar pues que este tipo de virus se aplica a computadoras, portátiles, móviles y cualquier equipo electrónico que esté en funcionamiento. Esto funciona pues mediante un virus que ingresa a nuestra computadora, celular o equipo tecnológico, secuestra parte o el total de nuestra información y la encripta mediante unos códigos para pedir un rescate que la mayoría de las veces es económico. Cabe resaltar pues que las claves de las llaves de estos cifrados son muy avanzadas y muy difíciles de desencriptar o de descifrar, que es la palabra correcta. Bueno, pero si ya lo tenemos, ¿qué debemos hacer? Entonces, bueno, como lo explicamos acá, si nosotros tenemos ya el virus y ya tenemos nuestra información secuestrada, una alternativa es recurrir a nuestra copia de seguridad o nuestro backup para mirar si es posible restaurar la información desde allí. Por otro lado, si el backup está desactualizado, cabe evaluar cuánta información encontramos en él y mirar si es suficiente para evitar el pago. Lo que se recomienda obviamente es no realizar el pago porque podemos ser víctimas nuevamente de una estafa, ya que podemos transferir el dinero y no nos devuelvan nuestra información, nos vamos a perder doblemente en este caso. Otra opción es que si tenemos las habilidades necesarias, podemos extraer de nuestro computador o desde el equipo que se hizo el delito muestras del virus para identificar específicamente qué tipo de virus es y si cabe la posibilidad que mediante plataformas o aplicaciones externas podamos tratar de recuperar nuestra información. Es muy importante indicar que estas aplicaciones en su mayoría pues ofrecen servicios que no son posibles cumplir y que por el contrario lo que hacen es secuestrar parte de la información que tenemos y nos pedirían rescate como inicialmente lo estaría pidiendo el ransomware. Entonces es muy importante descargar o utilizar aplicaciones de una fuente que sea muy confiable y que sea reconocida para no poner en riesgo nuestro computador o nuestro celular móvil o cualquier plataforma que estemos utilizando. Otra
alternativa es utilizar este recurso que es un Channel Explorer, ya que algunas muestras o algunos virus utilizados para esto son obsoletas y tienen unos códigos o una fuente muy viejas y si es el caso, pues se puede tratar de recuperar la información. Lo ideal acá es tener siempre una copia de seguridad de nuestro computador, nuestra memoria, nuestro celular para evitar esos percances. Tener siempre nuestro sistema operativo y las aplicaciones que estén en uso actualizadas a su última versión, ya que con esto pues tenemos los parches de seguridad necesarios que evitan que estos ransomware o malware o virus entren tan fácil a nuestro computador, ¿cierto? Lo otro es, pues, obviamente no descargar correos que no sepamos su procedencia, no entrar a páginas que sean desconfiadas o que no tengan los requisitos de seguridad necesarios. Bueno, obviamente pues lo recomendable es no pagar el secuestro, pero pues ahí se evaluarían muchas cosas que pues están a consideración de la empresa o la persona que le ocurra. Pasamos al ejemplo. Bueno, acá tenemos una tabla que muestra los vendedores y unos valores que están divididos en los meses desde enero hasta diciembre. Esta información puede ser blanco de ataques por los ciberdelincuentes y por los virus. En este caso, ¿qué nos harían? Entrarían a nuestro computador o cualquier plataforma y no la encriptarían. Y nos pasaría algo parecido a esto. Le damos en el botón de encriptar y vemos que la información que teníamos antes legible se nos han convertido en unos signos y códigos, que en este caso utilizamos una tabla ANSI. En esta parte estarían pues encriptados, ¿cierto? Que es lo que hacen pues estos ciberdelincuentes. Entran a nuestros computadores, secuestran nuestra información, en ocasiones la vemos en códigos o en ocasiones en el computador nos queda en una pantalla negra. Para desencriptar nuestra información, pues ellos nos piden el dinero obviamente. Acá para esta simulación escogimos una tabla que tiene un rango desde A1 hasta M12 y tiene una clave de acceso que para el ejemplo pues es una clave muy básica, muy sencilla, pero que nos demuestra cómo sería su funcionamiento. Entonces, como vemos, la información está encriptada mediante este botón y la vamos a desencriptar mediante el botón que nos dice desencriptar. Cabe resaltar que para hacer este tipo de ejemplos debemos de tener la pestaña programadora activa y activar los macros. Pero bueno, todo no es tan fácil como dar clic en encriptar y desencriptar, no. En la vida real, pues esto es mucho más complicado y mucho más complejo, pero para este ejemplo se nos da muy bien. Esta tabla o estos macros los creé mediante Visual Basic y un código fuente que nos habilita y nos deshabilita la encriptación de estos números y estas letras. Acá tenemos pues el códigos de programación básicos de Excel, que son para personas que tienen un mínimo de conocimiento, pues cierto, al igual en internet también aparecen muchos ejemplos y muchas formas de hacerlo. Tenemos que tener o ser conscientes de qué versión de Excel tenemos y si tenemos habilitados los permisos suficientes para poder implementarlo. Entonces vemos acá que acá creamos una función que es de tipo texto para la tabla ASCII o ANSI que estamos utilizando en este caso. Entramos a definir las variables que vamos a utilizar, si la vamos a utilizar de tipo texto, tipo byte, tipo numérico, y mediante un ciclo que es un ciclo for, entramos a crear todo el código necesario para que se nos, pues en Excel, pues mediante los botones de encriptar y desencriptar, nos haga el ejemplo. Y mediante un módulo, pues entramos a habilitar los botones de encriptar y desencriptar y mostramos por pantalla mediante MSG Box los datos que quieren o queremos pues que queremos que nos salgan en el Excel.
tenemos acá, pues también tenemos que identificar los rangos, las tablas y todo donde queremos que nuestra información se encripte. Bueno, ese es como el detrás o el cómo creamos este ejemplo, lo que para este tema que escogimos creo que se representa muy bien. Entonces vemos que encriptado, pues la información se nos daña, tal vez le salen extensiones y se deforma la letra. Bueno, muy buena, muchas gracias, docente. Esperamos que con este ejemplo quede claro cómo funciona un virus de tipo ransomware. Muchas gracias.